La luz llegó antes que el sol, no brillante ni esperanzadora, sino fina y gris, como si el mundo despertara sin importarle quién había sufrido durante la noche. La tierra de Wyoming yacía abierta y desnuda, cubierta de polvo que se aferraba a la madera, al cuero y a la piel. El viento que había aullado durante horas había desaparecido, dejando tras de sí un silencio tan profundo que presionaba los oídos. Era el tipo de silencio que precede al juicio. Dentro de una pequeña cabaña tosca, al borde del asentamiento, Clara Burns se deslizó fuera de un colchón de paja y se quedó descalza sobre el frío suelo de madera. Se movió en silencio, con cuidado de no despertar a los demás. Su cuerpo era frágil, todo hueso y voluntad, moldeado por años duros más que por la juventud. Su cabello oscuro estaba trenzado con firmeza, lo único ordenado en ella. Alzó la mano izquierda y la miró a la luz tenue. Estaba hinchada y amoratada, envuelta en una férula rudimentaria hecha con restos de madera y tela. El dolor palpitaba en ella como el golpeteo lento de un tambor. Flexionó la mano derecha en su lugar. Esa aún funcionaba. Tendría que bastar. Una gran figura roncaba en la otra litera. Mt. Bern, su padrastro, llenaba la habitación incluso mientras dormía. El whisky se le pegaba como el sudor. En la esquina yacía Eloise, su esposa, silenciosa y afilada incluso en el sueño. Clara pasó junto a ambos sin mirarlos. Eran hechos de la vida, como el polvo y el hambre. Empujó la cortina de lona hacia la pequeña cocina adosada. El suelo de tierra estaba frío, las paredes llenas de rendijas por donde se colaban el viento y la arena. Pero en el centro se alzaba el hogar, construido de piedra y barro. Estaba ennegrecido y marcado, pero sólido. Para Clara, era más que un lugar para cocinar. Era el único sitio que le pertenecía. Se arrodilló y removió las brasas cubiertas con su mano buena. Unos cuantos rescoldos rojos le devolvieron el brillo. Añadió astillas secas de pino y sopló con suavidad. Cuando el fuego prendió, una pequeña calma se asentó en su pecho. El fuego era honesto. Exigía trabajo y daba calor. No mentía. Comenzó su rutina matinal despacio. Moler los granos de café con una sola mano dolía, pero sostuvo el molino con las rodillas y siguió adelante. El dolor le subió por el brazo, agudo y brillante, pero lo tragó. Llorar no cambiaría nada. Eso lo había aprendido hacía mucho tiempo. Luego vino el pan. Mezcló harina y agua en un cuenco de madera, empujando la masa con el talón de la mano derecha. El sudor se acumuló en su frente. El trabajo era torpe y lento, pero no se detuvo. Pronto llegarían hombres hambrientos. Si comían, trabajaban. Si trabajaban, EMTT cobraba. Ese era el arreglo. Mientras la masa reposaba cerca del fuego, los recuerdos se colaron. La voz de su madre, suave y amable, enseñándole a sentir cuando el pan estaba listo. La comida es una forma de oración, había dicho su madre. Clara apartó el pensamiento y dio forma a los panes, recordando demasiado dolor. La cabaña detrás de ella crujió. EMTT estaba despierto. ¿Café? Gruñó desde la otra habitación, como si el mundo se lo debiera. Clara llevó un plato de lata con pan y grasa, luego una taza de café negro. Los dejó y se dio la vuelta sin decir palabra. EMTT comió ruidosamente, quejándose de las porciones. Eloy se observó con ojos silenciosos y una sonrisa fina. Clara volvió a su hogar. El silencio era más seguro que las respuestas. 3 noches antes, ese silencio le había costado una mano. Lo recordaba con claridad. EMTT, borracho y furioso, acusándola de dar demasiada sopa a los trabajadores. Ella se había mantenido firme. Los hombres hambrientos no podían trabajar, había dicho. Su mano se había cerrado alrededor de su muñeca. El giro, el crujido, un dolor tan agudo que le robó el aliento. No había gritado. No le daría eso. Ahora el dolor era constante, pero trabajaba a través de él. A media mañana, un sonido rodó por la tierra.
Cascos, muchos. El polvo se alzó en el horizonte. Los hombres dejaron lo que hacían y miraron. Un grupo de jinetes llegó, fuertes y firmes, sus caballos moviéndose como si pertenecieran a la tierra. Eran vaqueros, al menos 2 docenas. Al frente iba un gigante de hombre, ancho y sólido, sentado con naturalidad sobre un caballo gris. Se movía con una fuerza serena, de la que no necesita gritar. Era Boaz Mezecal, dueño del rancho J.M. Su nombre tenía peso. Emmett se apresuró a saludarlo. Todo sonrisas y falsa alegría. Las comidas se acordaron rápidamente. Clara se quedó en la cocina, pero pronto el trabajo se duplicó. Más hombres significaban más comida. Cargaba pesadas bandejas con un solo brazo, apoyándolas contra el cuerpo. La mano herida permanecía cerca del pecho. Los vaqueros llenaron las mesas, ruidosos pero no crueles. Comían con gratitud, y los platos regresaban limpios. Clara mantenía la mirada baja, moviéndose como una sombra. Boaz observaba. Notó la manera en que ella se sostenía, la rigidez, la férula, el esfuerzo que le costaba servir café una y otra vez con una sola mano. Vio el sudor, la mandíbula tensa, la negativa a quejarse. Un joven vaquero le dio las gracias. Ella asintió y siguió adelante. Cuando terminó la comida, Boaz se levantó el último. Caminó hasta el borde de la cocina, sin cruzar el umbral. Este pastel, dijo en voz baja, hace que un hombre olvide el desierto por un momento. Clara se quedó helada. Nadie le hablaba así. No respondió. Él dejó un saco cerca de la puerta. Buena harina, dijo. De mi molino. Luego se fue. Mtt notó el saco más tarde. Su rostro se ensombreció. Eloy se susurró. Algo agudo y peligroso se instaló en el aire de la cabaña. Clara miró la harina mucho después de que el fuego se consumiera. No sabía qué significaba. La bondad siempre tenía un costo. Aquella noche, cuando el viento regresó y la cabaña gimió, Clara yació despierta con la mano rota contra el pecho. Afuera, la tierra seguía vasta e indiferente. Pero en algún lugar más allá de la oscuridad, algo había cambiado, y ella podía sentirlo acercarse. El saco de harina fina permaneció en la esquina de la cocina durante 2 días enteros. Clara no lo tocó. Trabajó alrededor de él, pasando a su lado como si fuera un animal dormido que pudiera morder si se le molestaba. La bondad en su vida siempre había venido con un filo afilado. Un favor nunca era gratis. Había aprendido esa lección siendo joven, y confiaba más en ella que en la esperanza. Sus días seguían el mismo ritmo duro. Se levantaba antes de que amaneciera, encendía el fuego, cocinaba para hombres hambrientos y limpiaba hasta que la espalda le dolía y la mano buena le ardía. Su mano rota estaba sanando mal, rígida y dolorida, pero la obligaba a ayudar donde podía. El dolor se había vuelto parte de su respiración. Lo aceptaba sin comentario. Boaz Mezecal no regresó de inmediato. Eso casi dolió más que si lo hubiera hecho. Una pequeña y tonta parte de ella había estado escuchando cascos, esperando esa presencia serena y firme. Cuando no llegó, se dijo a sí misma que había imaginado un significado donde no lo había. Entonces, en la tercera tarde, su caballo apareció de nuevo en el borde del asentamiento. Esta vez venía solo. Sin cuadrilla, sin ruido, solo el paso lento y parejo de su caballo gris y la certeza silenciosa de su llegada. Habló brevemente con uno de sus capataces cerca del corral y luego se dirigió hacia la cabaña. Clara vio su sombra caer sobre la entrada de lona. Sus hombros se tensaron. Mantuvo la espalda hacia él, fregando una olla con fuerza constante. «Señora», dijo él. «Señor», respondió ella sin girarse. No entró. Se quedó donde la tierra se encontraba con la madera, respetando la línea que ella había construido a su alrededor sin nombrarla nunca. «He notado que su provisión de manteca está casi agotada», dijo, como si hablara del clima. «Una cocinera necesita grasa limpia».
Esta es de mis propios cerdos. Dejó un paquete envuelto junto al saco de harina. Eso fue todo. Sin preguntas, sin lástima, sin comentarios sobre su mano. Asintió una vez y se fue. Clara permaneció inmóvil mucho después de que él se hubiera marchado. Cuando por fin desenvolvió el paquete y vio la manteca blanca y limpia, algo se retorció en lo más profundo de su pecho. Aquello no era un regalo para comprar silencio u obediencia. Era una herramienta entregada a alguien que sabía usarla. Eso la asustó más que la crueldad. Las visitas continuaron. Siempre silenciosas, siempre respetuosas. Hierbas secas una vez, una piedra de afilar otra, viejos moldes para hornear en otra ocasión, con forma de corazón, estrella y media luna. Le dijo que habían pertenecido a su madre. No se quedó cuando lo dijo. No buscó compasión. Clara aceptó los objetos con breves agradecimientos. No lo invitó a entrar. Él no lo pidió. Pero el asentamiento se dio cuenta. Los hombres hablaron. Los susurros se deslizaron por las mesas y alrededor de las fogatas. Un ranchero rico no recorría millas solo para llevar provisiones a una cocinera. Eloise escuchó con atención, guardando cada palabra. Sus celos, durante mucho tiempo silenciosos, se afilaron hasta volverse algo peligroso. Eligió bien su momento. EMTT estaba bebiendo, su ánimo agrio y lento. Eloise se sentó cerca, con la voz suave. La gente está hablando, dijo. EMTT alzó la mirada, ya enfadado. ¿De qué? ¿De Clara? ¿De MC Cal? Dicen que le trae regalos. Dicen que la trata como si importara. El rostro de EMTT se oscureció. Dicen que eso te hace ver débil, añadió Eloise con suavidad. Como si ni siquiera pudieras controlar tu propia casa. Eso bastó. EMTT no gritó. Se quedó en silencio. Su furia se asentó hondo, pesada y fría. Clara la sintió antes de verla. Sus ojos la siguieron con más atención. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. El punto de quiebre llegó en una noche espesa de viento y alcohol. Los vaqueros habían comido y se habían ido. La cabaña se sentía demasiado pequeña. Emmett se levantó de repente y se lanzó a la cocina. Su mano se cerró alrededor de una olla de hierro fundido y la arrojó contra el hogar. El estruendo resonó en las paredes. Arrancó estantes, pateó cubos, rompió platos. No estaba solo enfadado. La estaba borrando. Clara permaneció quieta, sosteniendo uno de los moldes para hornear en su mano buena. Observó cómo su mundo se desmoronaba. Entonces encontró la caja de lata. La abrió de un tirón y volcó su contenido en el suelo. Un relicario, botones, las recetas dobladas de su madre. Sabía exactamente lo que eran. Tus papeles mágicos, se burló. Antes de que pudiera moverse, los arrojó al fuego. Ardieron rápido. Clara cayó de rodillas demasiado tarde. Las cenizas se elevaron y desaparecieron. La letra de su madre se desvaneció en el humo. Algo dentro de ella se quedó en silencio. No en calma, vacío. Cuando EMTT se fue, satisfecho, ella se quedó allí en la oscuridad, mirando las brasas frías. No lloró. La parte de ella que lloraba había ardido con los papeles. La mañana llegó gris y delgada. Clara ya estaba despierta. La cocina estaba destrozada, ollas dobladas, estantes rotos, la chimenea débil. Cuando los hombres llegaron para el desayuno, encontraron silencio en lugar de calor. «Hay café», dijo Clara con voz pareja. No había pan, lo entendieron sin que se lo dijera. Los platos quedaron limpios. Las voces, bajas. La noticia corrió rápido. Por la tarde, el mundo de EMTT comenzó a derrumbarse. Un comerciante ambulante habló en voz baja con los hombres. Se nombraron deudas. Se contaron pagarés. Los papeles de la tierra cambiaron de manos.
EMTT caminaba de un lado a otro, el miedo sobrando lo más rápido que la vergüenza jamás lo había hecho. Cuando Boaz Mezekal regresó al día siguiente, todo el asentamiento quedó en silencio. Vino solo, llevando papeles. EMTT lo recibió en el porche, intentando mantenerse erguido. Fracasó. Boaz habló con calma. Cada deuda pagada, cada pagaré comprado, la tierra ya no era de EMTT, la cabaña ya no era suya. Tienes hasta mañana al anochecer, dijo Boaz. Después de eso, estarás invadiendo propiedad ajena. EMTT gritó sobre Clara, sobre traición, sobre posesión. La voz de Boaz nunca se elevó. He pagado, así que ya no tienes derecho a causar daño, dijo. Luego se fue. Esa noche, EMTT intentó una vez más imponerse. Agarró el brazo de Clara, esperando miedo. No lo encontró. Sus ojos estaban fríos y quietos, como aguas profundas. Sal de mi casa, dijo ella. Los hombres observaban desde la oscuridad. La mano de Emmett cayó. El poder se le escurrió como sangre de una herida abierta. Se fue antes del amanecer. Eloise lo siguió. El silencio que dejaron atrás era limpio. Clara se quedó sola en su cocina y comenzó a reconstruir. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió. Y esa elección lo cambió todo. La mañana después de que Emmett y Eloise se fueron, la tierra se sentía diferente. El aire era el mismo, el polvo seguía aferrándose a todo y el viento aún susurraba sobre las llanuras. Pero el peso dentro de la cabaña había desaparecido. Clara lo notó en el momento en que abrió los ojos. No había ira esperando en la habitación, ni miedo oprimiéndole el pecho, solo quietud. Permaneció inmóvil un largo momento, escuchando. La cabaña crujía suavemente mientras la madera se enfriaba tras la noche. En algún lugar lejano, un caballo resopló. Eso fue todo. Se levantó y se vistió despacio. Su mano izquierda estaba rígida y débil, la cicatriz aún sensible, pero se movía. Era suya. Entró en la cocina y miró los destrozos. Ollas dobladas, estantes rotos, piedra chamuscada. El lugar se veía como su vida se había visto no mucho tiempo atrás. Tomó aire y encendió el fuego. El sonido de la llama al prender fue pequeño pero firme. Puso agua a hervir y se sentó en un taburete bajo mientras se calentaba. Por primera vez, nadie vendría a gritar. Nadie exigiría. Nadie era dueño de su tiempo. La libertad se sentía extraña. Se sentía pesada. Después del café, comenzó a trabajar. No rápido, no con rabia, sino con cuidado. Apiló lo que podía salvarse. Enderezó las ollas a golpes, usando un viejo yunque detrás de la cabaña. Cada golpe resonaba por el patio. El sonido atraía miradas, pero nadie hablaba. Al mediodía, Jed, el capataz del rancho de Boaz Mezekal, se detuvo en su puerta. Mantuvo el sombrero en las manos y no entró. Los hombres querían preguntar, dijo, mirando al suelo, si estaría dispuesta a seguir cocinando, con un salario pagado directamente a usted. Clara lo pensó. Pensó en los días largos, el calor, el dolor en la mano. También pensó en las noches tranquilas, los estómagos llenos, el trabajo que conocía mejor que cualquier otro. Lo haré, dijo, por un pago justo. Jed asintió. Eso es justo. Después de que se fue, comenzaron a aparecer regalos sin palabras. Truchas, huevos, venado, manzanas. No caridad. Intercambio. Respeto. Clara volvió a cocinar esa noche. Comida sencilla, comida honesta. El fuego calentó el espacio y, por primera vez, la cocina se sintió como un comienzo en lugar de una prisión. Boaz Mezekal no vino ese día ni el siguiente. Ella se dijo a sí misma que no importaba. Al tercer atardecer, cuando el sol descendía y pintaba la tierra de oro, oyó cascos, un caballo, lento, constante. Boaz se detuvo cerca de la cerca rota y desmontó. Trabajó en silencio,
probando postes, midiendo tablones. Clara observó desde la puerta, secándose las manos en el delantal. Cuando terminó, se acercó a la cabaña y se detuvo en el borde, como siempre. «Buenas tardes», dijo. «Buenas tardes», respondió ella. «La cerca necesitará madera nueva antes del invierno», dijo. «Enviaré hombres». «Gracias», asintió. El silencio se extendió entre ellos, cómodo y sencillo. Miró alrededor de la cocina. «¿Has estado reconstruyendo?» «Sí». «Se ve fuerte». «Lo será». Se tocó el sombrero y se fue. Sin grandes palabras, sin promesas. Pasaron los días, luego las semanas. La tierra se enfrió. Las hojas amarillearon. La mano de Clara se hizo más fuerte, aunque nunca volvería a ser la misma. Aprendió nuevas formas de trabajar, maneras más inteligentes, una mano apoyando, la otra guiando. Boaz regresaba a menudo, a veces con provisiones, a veces solo para revisar cercas o canales de agua, a veces para sentarse en el porche y beber café mientras salían las estrellas. Hablaban poco, del clima, del trabajo, de la comida. No hablaban del pasado. No lo necesitaban. Una tarde, Clara horneó algo nuevo, una tarta rústica con hongos silvestres y queso de cabra de una granja cercana. Usó la harina fina. Usó las hierbas que Boaz había traído. Usó la memoria en sus manos. La sirvió después de la cena, callada e insegura. Boaz dio un bocado y se quedó inmóvil. «Esto sabe a la tierra», dijo al cabo de un momento. «¿Y a ti?» Clara bajó la mirada hacia sus manos. «Las recetas antiguas se quemaron», dijo en voz baja. «Las reescribí e hice otras nuevas». Él la observó con atención, no con lástima, sino con respeto. «Me rompieron la mano», dijo ella, alzando ahora la mirada. «Pero seguiré cocinando». Una sonrisa lenta cruzó su rostro. «Creo que así será». No la tocó. No se apresuró. En cambio, miró alrededor de la cocina, las ollas remendadas, los estantes firmes, el fuego ardiendo constante. «Este lugar necesita trabajo», dijo. «Un suelo nuevo, paredes más fuertes, un techo preparado para la nieve». Ella esperó. «¿Puedo construirlo contigo?», preguntó él. No era una orden ni un rescate. Era una oferta. Clara sintió que las lágrimas subían, sorprendentes y agudas. Asintió una sola vez. Extendió su mano izquierda, la marcada por la cicatriz. Boaz la tomó con cuidado, su agarre firme y cálido. Afuera, la pradera se extendía amplia y silenciosa. Dentro, un hogar dio su primer aliento verdadero. Y por primera vez, Clara Burns no solo estaba sobreviviendo.